No, efectivamente, el fiscal José Domingo Pérez ha dicho que va a apelar la decisión que ha tomado el colegiado. Para hablar de este y otros temas, evidentemente, estamos con el congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto estar en su programa. Vamos a hablar de la moción de censura que ya se ha presentado contra el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, pero quería alguna impresión política respecto de esta decisión que ha tomado el Poder Judicial y, digamos, en qué situación coloca a los fiscales del equipo especial Lavallato. Bueno, yo tengo una opinión muy particular sobre el tema. Han estado jugando políticamente, han criminalizado la política, esos fiscales, desde el inicio de los procesos que tuvieron hace ya algunos años. Y este es el resultado del Tribunal Constitucional que les está diciendo se han equivocado. Este es un mensaje muy fuerte para el Ministerio Público y el Poder Judicial, para que recapaciten cómo pueden tener libertad sus magistrados para actuar si es que violan las leyes. La Junta Nacional de Justicia de esa época debió actuar de manera inmediata. La actual debería actuar también para corregir esto. O sea, el sistema existe, tiene sus elementos para ser corregido, pero no se usan los elementos cuando no conviene a intereses políticos o intereses de otra naturaleza. Que esto sirva como hacer un quiebre en el camino y ordenarnos para adelante. Ahora, los fiscales han sido sumamente cuestionados en más de una oportunidad, es verdad, pero hay que recordar algo de cómo funciona el sistema de justicia, ¿no? El fiscal es el que persigue el delito y finalmente son los jueces los que toman las decisiones, son los jueces los que aceptan o rechazan los pedidos fiscales. En ese sentido, uno diría, bueno, los fiscales han hecho su trabajo de perseguir el delito y plantear hipótesis, pero han estado los jueces también. Los dos, por eso me refiero a los dos, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público deben recapacitar, porque han empleado la ley. Le pongo el caso de los militares que están siendo juzgados, juegan con las normas a su regalado gusto y nadie los corrige. Entonces, eso no puede seguir así, porque si no es un país sin justicia. La justicia se cumple cuando los mismos magistrados que la imparten cumplen las leyes, y actualmente lamentablemente tenemos muchos que no lo hacen. Es decir, usted sí cree, para terminar con este tema, usted sí cree que la Junta Nacional de Justicia, la propia fiscal de la Nación, debería tomar determinadas acciones con estos fiscales. Con estos fiscales y el Poder Judicial con los jueces que han intervenido. Ambos poderes deben trabajar de manera conjunta. Ahora, vamos al otro tema, que tiene que ver ya con el Congreso de la República y los escándalos que surgen dentro del Parlamento. Y, a ver, la cosa no es menor, ¿no? Estamos hablando de una acusación de una supuesta red de prostitución en el Parlamento que involucraría a funcionarios, además del partido político que hoy preside justamente ese Parlamento, como es Alianza para el Progreso. Usted se ha sumado, usted ha presentado también esta moción de censura contra el presidente Eduardo Salguana, perdón. Pero además está solicitando un pleno extraordinario para que se vea esa moción de censura. Pero entiendo que se necesitan, y corrígeme si me equivoco, congresista, 78 votos. Parece una cifra bastante alta. Así es lo que se necesita. Pero lo que ha sucedido, como lo ha mencionado, es algo muy grave, muy serio en el Congreso. No ha habido unas reacciones inmediatas que debían corresponder a la mesa directiva y al presidente del Congreso. Han sido muy lentos y cautos en sus acciones. Me imagino que para proteger sus propios intereses. Y eso es lo que nos ha llevado a esta situación. No ha habido una sola defensa a la mujer que trabaja en el Parlamento, porque todas las mayorías son inocentes, no tienen nada que ver con este tema, han sido ofendidas en su dignidad, de la manera como se ha tratado. No ha habido una sola palabra de defensa de ellas, en ninguno de los miembros de la mesa directiva ni el presidente del Congreso. Entonces, eso que ha sucedido no se puede ocultar ni tapar con un ojo, con un dedo. Hay que llegar hasta el fondo del tema para descubrir realmente qué es lo que estaba sucediendo o está sucediendo. El tema que tenemos que aclarar es que no son los congresistas los que están involucrados en esto, sino el personal que trabaja en el Congreso. Ahora, hasta el momento. Claro, eso entiendo que todavía justamente es parte de la investigación, ¿no? No sé si pudo leer. Está en proceso. No sé si pudo leer la investigación que sacó este viernes también el semanario Hildebrand en sus 13, que ha estado teniendo acceso a chats justamente de WhatsApp, o supuestos chats de WhatsApp de uno de los principales implicados, Jorge Torres Arabia, con otro personaje, donde justamente se quiere saber si estas señoritas iban a la presidencia del Congreso de la República o no, porque la sospecha, o lo que saca esta investigación, usted la habrá leído, es que esta señorita Isabel Cajo se puso otra credencial para, en teoría, según la investigación, entrar a la presidencia del Congreso, que en ese momento recaía sobre Alejandro Soto. Entonces, no se sabe hasta dónde puede llegar esto.
Así es, pero hay que esperar que la Fiscalía termine la investigación, porque hay muchas honras en juego que no se deben manosear hasta no tener la certeza de que ha sucedido los temas como uno piensa. Y yo creo que la Fiscalía tiene la oportunidad de levantar su imagen haciendo una buena investigación y llegando hasta el fondo del asunto y mostrándolo a la comunidad en general, qué es lo que se está encontrando, porque esto no debe ser secreto, debe ser de carácter público. Entonces, tenemos un tema que afrontar y de ahí viene la moción de censura que hemos presentado la bancada de Honor y Democracia, a la cual se nos han plegado muchos congresistas. Logramos conseguir las firmas en 3 días, cosa que es bastante rápida para cuando se está en receso. Y ahora estamos presentando el pedido de un pliego, de un pleno extraordinario para poder ver el asunto, porque no podemos esperar hasta marzo en la misma situación. ¿Cuántos, es decir, ya está corriendo este pedido? El día de hoy se ha sacado, están siendo firmados en este momento por los que han firmado la censura y de ahí vamos a ampliar. ¿Son 22, me parece? Son 22. Ya, falta un montón. Faltan 50 y tantos. Eso va a continuar haciéndose hasta llegar al número de firmados. ¿Y quiénes en este momento, qué bancadas son las más reacias? ¿APP? Bueno, los que no han firmado son APP y Fuerza Popular. ¿Perú Libre? Y Somos. Perú Libre creo que ha firmado uno. Ya, entonces todavía digamos... O sea, hay un campo para trabajar con todas las bancadas para la firma. Yo creo que si los congresistas piensan bien y ejercen su derecho a votar de manera libre e independiente y no siguiendo consignas partidarias, el tema va a salir. Porque ¿cuál, digamos, es la interpretación que hay en este momento dentro del Congreso? Que están esperando, digamos, sobre todo APP, que esto se olvide, que esto se diluya y patearlo para marzo, abril. Pasar por agua tibia los temas, hacer que se enfríen, como lo he dicho, y no solucionar nada, sino seguir en el mismo status quo que tenemos, y eso no puede ser. Es hora de cambiar, es hora de ser más drásticos en el tema, y todos los congresistas somos responsables de la imagen del Congreso. Así que espero que estos que faltan completar la firma lo hagan para poder tener un cambio en el rumbo. Bueno, y es bastante difícil que se enfríe, insisto, porque no olvidemos esto, en medio hay una ex trabajadora del Congreso que fue brutalmente asesinada por sicarios. Entonces, a ver, eso no se olvida ni se enfría tan rápidamente. No, eso es un acto gravísimo en general. Por eso también es otro punto más de por qué hemos hecho la censura. O sea, hay un montón de cosas sueltas. Acá tiene que haber una organización para hacer la investigación de esto, porque abarca diferentes temas. Debería estar el Ministerio Público organizando una investigación completa, la Contraloría debería estar verificando los temas administrativos y el mismo Congreso con sus comisiones especiales otros asuntos, pero tiene que haber un director de orquesta, por decirlo de alguna forma, y no se ve eso en el escenario. ¿Y para usted quién debería ser ese director de orquesta? O el presidente del Congreso, en coordinación con la Fiscalía, se ordenan para hacerlo de esa forma, o la Fiscalía de la Nación. Entonces, Eduardo Salguana no ha estado a la altura en medio de esta crisis. El tema es tan grande que no ha estado a la altura de la crisis, porque como le digo, así como se está haciendo de a poquitos, se pierde el enfoque global que tiene que darse este problema. ¿Fue un error irse a la China en medio de todo esto? Definitivamente. Aparte de que un poder del Estado no puede aceptar dádivas para un viaje, pues, ¿no? O sea, si voy con mi plata y me lo pago con mis recursos, no espero que me inviten y me paguen pasaje. Ahora, pero más allá del viaje, me gustaría su opinión sobre cómo APP y cómo la mesa directiva ha estado afrontando este tema, porque incluso hubo una conferencia de prensa donde se anunció la creación de una comisión ad hoc para investigar esto, de funcionarios del Congreso de la República, una comisión que duró apenas una semana y se vino abajo. ¿Hay realmente un afán de querer investigar, de querer llegar al fondo de este asunto dentro del Parlamento? En algún grupo de congresistas sí, pero no somos los que estamos en el poder ni en el ejercicio de los elementos que se necesitan para hacerlo. O sea, el responsable es el presidente del Congreso y la mesa directiva. No significa que porque no se ha censurado la mesa directiva no sean responsables, son responsables solidarios del tema. El conjunto de eso es lo que representa al Congreso y tiene que tomar alguna acción que sea evidentemente limpia y transparente. Y ahora, en el caso de la comisión de fiscalización que preside el congresista Juan Burgos, ¿está haciendo bien su trabajo? Porque lo último que vimos en la última sesión fue bastante intensa entre los congresistas. Sí, es que hay un tema ahí que es complicado, ¿no? O sea, la comisión de fiscalización está para fiscalizar actos de los congresistas, no de los de empleados del Congreso. Entonces acá él se ha excedido en eso al hacerlo, tratando de entrar en la problemática de encontrar la solución. Se enreda más la solución así. O sea, en ese tipo de situaciones creo que cada uno debe entrar en el ámbito que le corresponde y el otro, y si encuentra algo que puede ser de utilidad, pasarle la información al Ministerio Público para que actúe.
más que uno mismo tratar de tomarla. Ahora, Ahora ha servido para que se ponga en evidencia cuánta gente estaba contratada por APP y cuántas por Fuerza Popular. Eso es interesante para que la población sepa cómo se maneja el Congreso. ¿hay un copamiento? Hay un copamiento de ambos, ¿no? Y quizás hay algún otro que tenga menos cantidad. Pero son los que manejan todo. Y ahora, cambiando un poco de tema, la detención preliminar, que justamente primero la elimina el Congreso de la República, luego la restituyen con otro proyecto de ley, la presidenta o el gobierno ha decidido observar justamente esta restitución. Para usted, ¿qué implica, qué significa esta observación que viene desde el gobierno prácticamente en el último día? Porque vence mañana y hasta esta hora, al menos por lo que entiendo, no ha llegado al Parlamento la observación. No sabría qué contestar realmente ante tantas idas y vueltas. Pero le pongo, por ejemplo, presentamos un proyecto de ley para que la policía pueda actuar disparar en flagrancia directamente al delincuente. Ha sido observado por el Ejecutivo. O sea, siendo una herramienta que va a ser para uso de la fuerza pública, para tratar de combatir el crimen, observan la ley. Porque hay un grupo de asesores medios caviares que le han dicho que no se puede porque hay compromisos internacionales. Eso es falso. No hay ningún compromiso internacional que prohíbe disparar en flagrancia, porque esa es la vida de la persona la que está en juego. Ya, claro, pero esta... Eso es un ejemplo de cómo actúa el gobierno en algunos Sí, temas. claro, pero esta de la detención preliminar pareciera más bien que está hecho para favorecer o proteger a los delincuentes, ¿no? Porque ya los fiscales no pueden solicitar la detención ante una situación compleja. No, la idea no ha sido esa nunca. Ha habido que ajustar ciertas cosas y ahí es donde se han cometido errores. Y por eso que la restituyeron. Por eso se ha recuperado. O sea, por eso, más lo que han hablado los expertos es que no ha debido derogarse, sino corregirse, modificarse. Claro, pero ahora lo que pasa es que no hay la figura de detención preliminar. No, claro, con esto que ha observado el gobierno queda dejarla por insistencia, de acuerdo a lo que estudie la comisión. Pero usted, ¿qué ve ahí? ¿Un afán, por qué ese afán dilatorio del Ejecutivo? No entiendo yo por qué se demoraron tanto. Están hablando de que es el tiempo que han trabajado sus técnicos en el tema. Bueno, habrá que darle el beneficio de la duda, pero ante la observación vamos a ver qué es lo que sale en respuesta de la Comisión del Congreso. Ahora, la presidenta, ya esto entra más en el terreno político, la presidenta Boluarte hoy acusaba justamente de un acoso político en su contra. Hoy justamente ella fue al Ministerio Público a declarar por el caso de las ausencias que tuvo durante 12 o 11 días por la operación que se hizo. Ella dice que la están acosando políticamente. ¿Esto es así o más bien es un tema de que no hay respuestas claras de parte de la presidenta Boluarte? Son ambas cosas. O sea, ante los ataques que hay ella no responde como corresponde, entonces siguen los ataques y es una bola que no termina nunca. Porque quiero saber la verdad y no me dice la verdad. Entonces creo que ha faltado ahí comunicación por parte de la institución, de la presidencia, para poder aclarar a la opinión pública cada ataque que recibe. Uno como mandatario o como funcionario público está en la obligación de rendir cuentas. ¿Para usted quedó claro el tema de las ausencias de la presidenta y esta operación que se hizo en la cara? La verdad que no le he dado importancia al tema porque me parece algo colateral totalmente. No le veo nada importante eso. Bueno, la crítica principal que es así, que se tiene que investigar evidentemente, es la ausencia que tuvo durante un periodo prolongado de tiempo sin informar al Congreso. No es que ha estado ausente, si es que hay una responsabilidad es del primer ministro. Para empezar, que los ministros son los responsables del blindaje que tienen los presidentes para trabajar. Sería el ministro el responsable y habría que irse sobre el ministro encargado para que pongan las cosas en orden, si es que fuera así, ¿no? Ahora ha estado en un proceso que no se sabe cuánto tiempo ha durado con exactitud. No se sabe cuál ha sido su situación médica tampoco, no son temas reservados hasta ahora. Así que sigue la duda. O sea, si seguimos separando dudas, vamos a seguir intranquilos siempre. Solo un último dato también que nace a partir del comentario del premier Ariansen, que ha respaldado no solamente al ministro Julio de Martini, sino a todo el gabinete. Y menciono a Julio de Martini porque evidentemente se ha venido rumoreando, comentando sobre una posible renuncia ante este escándalo tremendo que es Jaliwarma, donde se ha envenenado a los niños más pobres del país. Desde el Congreso, hay que recordar, de alguna manera se terminó blindando al ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Blindándolo completamente, porque se hizo que esto se hable a la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, fuera del lugar, y no se llegó a los votos. Ahí debió ser censurado y quedara terminado el caso. Y si no, el ministro va a darle un paso al costado. Es como un crimen darle la comida a los niños de esa forma. No se ha visto esa problemática, parece de esa forma, y está tratando de protegerlo. Creo que es inútil que lo hagan. Muchísimas gracias, como siempre, al congresista Jorge Montoya, de la bancada de Honor y Democracia.